Buenas noches, amada familia de Conexión Bíblica Internacional. Vamos a tener este pequeño refrigerio espiritual, esta pequeña reflexión. Y el tema que vamos a considerar esta noche es eh, cuando nos adelantamos a Dios. Amén. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre y buen Dios, ponemos delante de ti, Padre, este grupo, esta hora de reflexión. Que bendigas tu palabra, Señor, porque esta nunca regresa vacía. Que bendigas nuestros corazones, Padre, para que sean receptivos a tu palabra, para que podamos oírte hablar, para que tú nos hables, nos edifiques, nos exhortes y sobre todo nos enseñes. Padre amado, en tus manos dejamos este pequeño espacio de estudio. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a tener esta pequeña consideración. Quizás en alguna oportunidad usted o yo, y creo que la mayoría de los que estamos conectados o pertenecemos a este grupo, nos ha sucedido algo, que cuando está en una fila, usted en un banco, usted quisiera ser el primero en llegar adelante porque anda preciso y pues haría lo que fuera por adelantarse en la fila, ¿no es cierto? No es cierto que algunos lo hacemos, que disimuladamente nos metemos en una fila y cuando sentimos, estamos adelante, vemos un amigo y le decimos si nos puede pagar el recibo y cuando sentimos en esa cola del banco ya estamos adelante. Nos gusta adelantarnos. Estamos en una fila haciendo cola en un coche. Cuando sentimos, nos hemos adelantado aún en sentido inverso de la calle. Y cuando sentimos, estamos adelante, ¿verdad? Vamos veloces en la carretera para tomar el primer lugar en el semáforo. Y así sucesivamente. Vamos hacia un lugar y cuando alguien va muy despacio, le vamos sonando la corneta, pitándole la bocina, queriéndole decir que necesitamos adelantarnos. ¿No es cierto? Nos adelantamos en todo, hermanos. Si nos dicen que el pago hay que hacerlo el 18 y va a estar lleno el 18, llegamos el 17 para evitar la aglomeración de personas, ¿no es cierto? Siempre nos adelantamos. Tenemos una tendencia natural a ser de los primeros, a querer adelantarnos, nos vaya bien o nos vaya mal. Amén. Bueno, amados hermanos, como todos solemos adelantarnos a Dios, vamos a ver la historia de un hombre que no tenía ninguna necesidad de adelantarse a Dios. Por lo contrario, es en el libro número 11 de Hebreos. Su connotación es el padre de la fe. Está en el salón de la fama de los hombres de fe de la Biblia. De los santos del Antiguo Testamento, él ocupa quizás el primer lugar emblemático de los primeros lugares. Les estoy hablando de Abraham. Abraham era un hombre de fe y por eso la Biblia lo llama el padre de la fe. Lo llama también amigo de Dios. Abraham era muy especial. Entonces alguien diría, bueno, Abraham hizo todo lo bueno a la vista de Dios. Pero no fue así, amados hermanos, no todo fue bueno. Pero esta noche queremos analizar la historia de Abraham desde varios puntos de vista. Y les invito a abrir su Biblia, si tienen su Biblia a la mano, en el capítulo 12 de Génesis. Ahí vamos a leer los primeros, por lo menos, 3 versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y mire, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. ¿Se imagina usted, amado hermano, que Dios, el Padre Celestial, el Dios de tiernas luces, el Shaddai, el gran yo soy, el Dios eterno, Jehová de los ejércitos o Jehová Sabaoth, como lo llamaban los hebreos, se acercara a usted y le hiciera esta promesa, que mediante su descendencia serían bendecidos todas las naciones de la tierra, y que bendeciría al que lo bendijera y al que no lo bendijera, lo maldeciría también. Era una connotación hermosa, que el ser más grande de todo el universo lo tomara en cuenta a usted. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué bendición. Piense por un momento, si usted hubiera sido el que hubieran escogido. Bueno, aparentemente en una bendición incondicional a que Dios le estaba poniendo a Abraham, pero tenía sus condicionantes. Por ejemplo, se le dijo, él era descendiente de Taré y vivía en la tierra de Ur. Y le dijo Dios que tomara a su mujer y se fuera de ahí, ¿verdad? No se le dijo que llevara a nadie. Sin embargo, Abraham se llevó a su padre Taré, se llevó a su sobrino
y se fue con su mujer. Y se fueron sin saber a dónde iban. Salieron de la tierra de Ur de los Caldeos rumbo a la tierra que Dios les mostraría. Se necesitaba fe, ¿no es cierto? Amén. Por supuesto, de la descendencia de Abraham nacería con el tiempo nuestro Señor Jesucristo, que sería en realidad el Padre de multitudes. Este era la simiente de la mujer, el que finalmente magullaría a la serpiente antigua en la cabeza. No obstante, Abraham era el conducto que Dios usaría para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y te bendeciré y te engrandeceré, le dijo, y tu nombre será de bendición para otros. Eso le dijo Jehová a Abraham. ¡Qué bendición! Gloria a Dios por esto. Como ya dijimos, amados hermanos, aparentemente el obedecer a Dios era la condicionante que Jehová le había puesto a Abraham. Le había dicho que saliera de su tierra y de su parentela. No obstante, en medio de obedecer, porque Abraham salió sin saber a qué rumbo iba, y se hospedaron en Harán durante un tiempo. Por cierto, este hospedarse en Harán fue hasta la muerte de el padre de Abraham, porque Taré acompañó a Abraham, y lo hizo también Lot, que era hijo de Harán, que era el hermano de Abraham. No obstante, todo esto, a pesar de que se veía bien, Dios le había dicho que solo saliera él y su mujer. Sin embargo, llevó la familia y esto retardó un poco el propósito de Dios, porque tuvo que esperar hasta la muerte de Taré para que se empezaran a cumplir las promesas de Dios. Amén. No obstante, hay que reconocer que Abraham fue obediente a Dios. No era fácil salir sin conocer a nadie, dejar donde uno se ha criado toda su vida. Por un momento, amado hermano, póngase en los zapatos de Abraham. Salir de donde usted era conocido, donde era querido, donde tenía su negocio, su forma de vida, su hábitat natural, e ir a una tierra desconocida, que no sabía dónde lo llevaría. Se requería obediencia, se requería fe, se requería creerle a Dios. Amén. Y eso fue lo que Abraham hizo. Salió de Ur de los Caldeos y se hospedó en Harán, aunque en realidad el propósito era que llegara hasta Canaán, que llegó más tarde cuando ya su padre había muerto, que era la tierra donde Dios lo estaba guiando. Amén. Finalmente Abraham llegó a Canaán, y al llegar a Canaán y ver que era el lugar que Dios le había destinado, decidió hacer un altar al Señor. Este altar, por supuesto, lo hacían también las naciones vecinas. Sin embargo, el altar que Abraham estaba haciendo tenía dos connotaciones. Una connotación era para adorarlo, adorar al Señor. Y segundo, para reconocer que sus promesas se habían cumplido en él. Así que el altar que Abraham construyó simbolizaba también el cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Abraham. Hasta ahí todo era muy hermoso. Y Abraham se deleitaba en la presencia del Señor y confiaba en todas sus promesas. Amén. También el que Abraham construyera un altar no solo significaba que confiaba Abraham en las promesas de Dios, sino le instaba a adorarlo. Reconocía la autoridad de Dios en su vida. Reconocía que lejos de Él no podemos hacer nada. Y es un gran ejemplo para nosotros, para que entendamos que debemos congregarnos, debemos acercarnos a Dios. Abraham lo hizo mediante un altar. Nosotros lo hacemos mediante la palabra del Señor y nos acercamos a Él para tener su bendición, su aprobación y tener su amor. Amén. Bueno, la promesa de Dios había sido que mediante la descendencia de Abraham se bendecirían todas las naciones de la tierra. Su descendencia era su prole, eran sus hijos, y Abraham esperaba con ansias. Pero a medida el tiempo pasaba, sucedió un hecho de esos desafortunados, fortuitos e inesperados que suceden en la vida. Vino una gran sequía en la tierra de Canaán, y Abraham decidió ir a Egipto en busca de alimentos, en busca de una mejor vida, y se fue para allá con su mujer. Pero su mujer era de apariencia altamente hermosa. Entonces Abraham vino y negó que fuera su esposa y la presentó como su hermana, aunque en realidad en ese tiempo pues se tomaban hermanos como esposos. En realidad era medio hermana de Abraham. Pero el problema que contrajo fue que Abimelec, un rey de Egipto, gobernador de la provincia,
la tomó para sí en su harén, pues según él eran hermanos. Sin embargo, el Señor vino y protegió a Abraham, porque Abraham se llenó de miedo, y por miedo dijo que era su hermana y no que era su esposa. Les empezó a venir una gran calamidad a todo el pueblo, y este rey de Egipto tuvo que echar a Abraham literalmente, aunque le dio muchos bienes. Entre esos bienes le dio una sierva llamada Agar en el grupo. Pero Abraham, su miedo, lo llevó a Egipto. No pidió la dirección del Señor y actuó imprudentemente y estuvo a punto de perder a su esposa y por tanto perder el propósito de Dios de la descendencia prometida. Amén. Como podéis ver, amado hermano, la tendencia natural del ser humano, como dijimos al comienzo, es adelantarnos a Dios. En el comienzo de esta predicación les expuse que nos adelantamos a Dios pagando hasta favores por medio de sobornar fiscales, de sobornar personas que nos pueden hacer un trabajo más pronto, más rápido, sin hacer una fila en un lugar. A veces nos pasamos un semáforo indebidamente en rojo, solo porque la calle está sola y no queremos esperar. Todo esto conlleva que nos adelantamos a las leyes humanas. Nos adelantamos en muchos aspectos. Piense por un momento en las veces que usted se ha adelantado a todos los planes. Las veces que usted decidió, por ejemplo, casarse cuando los pastores le decían que esa persona no era lo suficiente madura espiritualmente. Recuerda la vez que usted decidió casarse no en el Señor, sino con una persona prácticamente inconversa. Recuerda tal vez la vez que le dijeron a usted que ese trabajo no era muy conveniente porque allí hacían ciertos movimientos que no eran los mejores. Y usted se le adelantó a Dios y dijo que era de Dios ese trabajo. Y después le llevó a muchos, pero muchos ayes y dolores que hasta la fecha usted se lamenta. Amén. Abraham, como puede ver hasta aquí, su miedo lo llevó a Egipto. Él no consultó a Dios, fue a Egipto y allá Dios lo liberó porque se comenzaba a adelantar a Dios. Cuando le dijo Dios que saliera de Ur de los Caldeos, se llevó a Taré, su padre, que era un idólatra, y llevaba hasta unos ídolos. Le tomó hasta la muerte de su padre que Dios volviera a retomar el propósito. Todo esto había llevado años y años a Abraham, pues cuando salió de Ur de los Caldeos, probablemente Abraham tenía 65 años. Hoy el tiempo estaba pasando, y ya habían pasado 10 años. Amén. Bueno, el tiempo transcurría y el tiempo cuando está pasando y pasando, nosotros nos desesperamos. Los humanos somos así, como ya dijimos, somos impacientes para estar en una fila, somos impacientes para estar en un semáforo, somos impacientes cuando hay una aglomeración de vehículos y somos impacientes para todo. Ahora imagínense a Abraham, que estaban pasando el tiempo y no le venía el hijo, sino que se daba cuenta que su esposa era estéril y que no le podía dar un hijo. Entonces vino esta plática del Señor con Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy escudo, y tu galardón será de sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eleazar? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Abraham, en realidad, amados hermanos, comenzaba a titubear, comenzaba a dudar, comenzaba a pensar que la promesa de que se bendecirían todas las naciones de la tierra mediante su descendencia se retrasaba. Y él estaba desesperado, pensando que hasta su sirviente podía darle un hijo, porque en aquel tiempo, si tú no tenías hijo, pues podías tomar el hijo de tu esclavo o de tu esclava, en este caso su esclavo. Entonces la fe de Abraham, aunque era grande, también su desesperación y desaliento estaba comenzando a carcomerle el corazón. Amén. ¿Se puede imaginar usted, amado hermano, las noches que pasaron Abraham y Sara discutiendo el asunto? El asunto de que era estéril, que no le podía dar hijos, que el tiempo pasaba y que ellos esperaban la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios había sido claro al decirle que mediante sus lomos vendría la descendencia prometida del Señor. Sin embargo, el que espera desespera, y Abraham y Sara ya desesperaban. Amén. Entonces comenzó a suceder algo imprevisto que no esperaríamos que iba a pasar en el padre de la fe. Sin embargo, pasó. Y lo vamos a leer en el capítulo 16 de Génesis, los versos 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, la que por cierto le había regalado el gobernador de Egipto. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva,
quizás tenga hijos de ella. Y note lo que sucedió. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Bueno, y aquí comienza la trama principal de nuestro sermón. No era Abraham el desesperado. ¿Cómo no? Quizás los dos se sentaban a platicar. Sarai le hablaba de su esterilidad y los años transcurrían. Habían pasado 10 años, como les dije, y el que espera desespera. Y ella recordó que tenía su sierva Agar, posiblemente una niña cuando la trajeron de Egipto, y ahora ya era una muchacha y una señorita, una esclava, y hicieron el arreglo. Yo puedo pensar todas las noches que pasó Sara diciéndole a Abraham: oye Abraham, ya ves que esta era la decisión correcta. Hoy que te ha llegado a mi sierva Agar y que ella va a dar a luz a un hijo, entonces todo está bien. Vamos a tener hijos mediante la sierva, y ella está embarazada y todo está en orden. Ellos pensaban, ¿saben qué pensaban Abraham y Sarai? Que ellos podían ayudarle a Dios y que le estaban ayudando a Dios y que esta era la voluntad de Dios, que tuvieran hijos mediante la sierva Agar. Pero en realidad, amados, ¿era este el plan de Dios? ¿O se estaban adelantando a Dios? Veremos. Amén. Bueno, amados, podemos pensar en las noches que pasaron Abraham y Sara platicando y durmiendo tranquilos, sintiendo que el plan de Dios se iba desarrollando. En realidad no era el plan de Dios, era el plan de Sarai, que le había dado a su sierva Agar a Abraham, y que como todo ingenuo, no dijo no. Dijo que sí y se acostó con ella, y esta estaba a luz. Pero los problemas comenzaron porque la mujer veía con desprecio a su señora, porque ya ella se sentía como: soy yo la que le estoy dando hijos, no ella. Entonces los problemas comenzaban. Los problemas comienzan, amados, cuando nos adelantamos a Dios, cuando queremos ayudarle a Dios, cuando creemos que nosotros tenemos la razón. Cuidado con adelantarnos a Dios. Amén. Ahora, amados hermanos, hasta aquí hay que hacer una aclaración. Lo que Sara había hecho era propio de las culturas del Oriente Medio. Es decir, que usted, cuando si era una mujer estéril, una esposa, y no podía dar a luz, daba a su sierva. Y el hijo que tenía su sierva le pertenecía. Y ese hijo lo criaban como hijo de la pareja. Entonces, de esa manera, la mujer estéril se hacía de su hijo a través de su sierva. Pero en este caso, Agar se sublevó a su señora y la veía de menos, con indiferencia. Probablemente, seguramente, ya no quería hacer los oficios domésticos, ya quería que la atendieran durante su preñez y mucho después de su preñez. Y se consideraba ya como la señora de la casa, y normalmente, ya que las mujeres estériles eran despreciadas, seguramente despreciaba a su señora. Los problemas apenas comenzaban, pero la pregunta era: ¿qué pensará Dios de todo este asunto? Bueno, Dios tenía un plan, y ese plan no lo iba a cambiar solo porque Sarai había querido adelantársele a Dios, solo porque Sarai y Abraham habían querido ayudarle a Dios. En realidad, lo que habían hecho era llenarse de muchos problemas. Aquí hagamos un paréntesis, amados hermanos. ¿Qué pensamientos tiene usted? ¿Cuántas veces se adelanta a Dios? Está esperando un trabajo y sale corriendo donde le dicen de que necesita una persona, y va, y usted está orando por un trabajo y usted se le adelanta a Dios también, y va a agarrar el peor trabajo. Ni siquiera es el trabajo por el que oró, ni siquiera oró por él. Presentó currículum donde usted creyó conveniente, no donde el Espíritu Santo lo vio. Lo mismo en los ministerios. Queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Nos adelantamos a Dios diciendo: este es el que me va a ayudar, solo porque tiene dinero. Y muchas veces después vienen los ayes. Ay esto, ay lo otro, y las cosas no salen como lo planeamos porque nos adelantamos a nuestro Dios. Amén. Y en el versículo número 5, entonces Sarai dijo a Abraham, en el capítulo 16, verso 5, entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Aquí comienzan los problemas, amados hermanos. La mujer, la esposa, se sentía despreciada por la sierva. Pero Abraham, viendo la situación,
por supuesto, se puso del lado de su esposa y le dijo: es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Y la mujer, Sarai, la empezó a afligir hasta que la mujer huyó de su presencia. Problemas en el lugar surgieron de adelantarse a Dios. Recuerda la última vez, amado hermano, que usted se adelantó a Dios. ¿Se acuerda todo el sufrimiento? Hablemoslo claramente. Cuando usted se adelantó a Dios, ahora tiene un hijo sin papá. Ahora tiene un hijo al cual pasarle manutención. Y no es de su esposa, ni de su hogar. Usted se adelantó a Dios, se volvió presuroso, corrió al pecado y olvidó las leyes de Dios. Amén. Así nos adelantamos a Dios terriblemente, amados. Bueno, amados, el tiempo se va rápido en estas predicaciones cortas. No obstante, voy a narrarles lo que sucedió. Veámoslo en cuestión de tiempo, amados hermanos. Habían pasado 10 años. Luego, el niño Ismael, el hijo de Agar, fue creciendo y la promesa no se cumplía. Cuando salió de Ur de los Caldeos, Abraham tenía 65 años. Cuando esto pasó, probablemente tenía 75 años. El niño fue creciendo, el niño llegó a 15 años. El hijo de Agar, no obstante, la descendencia no vendía. Y no vino hasta que Dios quiso. Y Dios le volvió a repetir a Abraham que serían como las estrellas de los cielos. Le dijo, lo llevó al campo y le dijo que contara las estrellas si podía, que así de numerosa iba a ser su descendencia, como los granos de arena del mar y como las estrellas de los cielos. Dios tiene un plan, amado hermano, y puede tomar más tiempo de lo que usted piensa, porque Dios es eterno, Él se mueve en el eterno presente. Él no tiene lumbreras de 24 horas ni años de 360 días si fueran judíos y 365 días en el calendario gregoriano. Dios no se mueve así. Dios se mueve en el ayón, en el tiempo indefinido, en el para siempre. Él es el Dios eterno y por lo tanto Él es inmutable y no cambia. La promesa de Dios vino cuando Sara tenía 90 y Abraham 100. Vino la promesa de Dios. Pero el adelantarse a Dios trajo muchas y muchas trágicas consecuencias, no solo para Abraham, para sus descendientes y para toda la humanidad. Amén. Adelantarse a Dios, amados hermanos, le trajo como consecuencia a la nación de Israel, que hasta la fecha pelea con los palestinos, pelea en el Oriente Medio. ¿Por qué? Porque Palestina tiene una manera de pensar que son los hijos de Agar, y los hijos de Abraham, la descendencia de la promesa, sí vino y trajo al Mesías príncipe. Sin embargo, la guerra continúa y continúa hasta ahora. Eso trajo como consecuencia el adelantarse a Dios. Amado hermano, se está tomando una decisión tan seria como la de casarse. Cásese en el Señor. Se está tomando una decisión tan seria y está esperando la respuesta de Dios para tener hijos. Espere en el Señor. No se adelante a Dios. Espere sirviendo a Dios para que, si usted está esperando a su pareja, para que su pareja camine a la par suya el resto de su vida, piense en el Señor, camine en el Señor. Si usted está buscando un trabajo, amado hermano, no busque trabajo dejando de congregarse, busque trabajo congregándose todos los días, orando todos los días y buscando al Señor todos los días. No se adelante a Dios cuando un trabajo se lo presentan y ya no va a poder congregarse y los horarios chocan con todos sus ministerios. No es de Dios, es de Satanás ese trabajo para quitarle el gozo de la salvación. Amado hermano, nos adelantamos a Dios cuando desobedecemos en cosas pequeñas como una fila. Nos adelantamos a Dios cuando pagamos un soborno. Nos adelantamos a Dios cuando buscamos primero nuestra ventaja. Pero la palabra de Dios sigue diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas. Nos adelantamos a Dios, amados hermanos, cuando buscamos primero el trabajo, primero la familia, primero la recreación, primero el paseo, primero ir a la playa. Y si queda tiempo, me voy a congregar. Nos adelantamos a Dios a cada momento. Que esta noche, hermanos, esta reflexión nos ayude a ver si vamos a tomar una decisión, que sea Dios a través de la oración, dejándole lugar y tiempo para que Él hable a nuestras vidas a través de hermanos que son ejemplo para nosotros. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar para cerrar este estudio. Padre, gracias porque me hablaste. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque me duele cuando me he adelantado a ti, Padre. Somos tan, pero tan
Somos tan, pero tan hiperactivos los humanos. Queremos todo ya, ya. Estamos en un mundo que se adelanta todo y todo lo quieren ya, rápido. Estamos en el mundo de la autocomplacencia y que cambiamos lo lento por lo rápido y lo rápido por lo inmediato. Vivimos así, Señor. Pero sin embargo, las plantas siguen germinando a la misma velocidad. El día sigue siendo de 24 horas y las estaciones del año siguen como comenzaron. Para tu honra y gloria, Padre, danos paciencia para esperar en tus tiempos, para esperar en tus momentos y para no cometer el pecado y la desfachatez de adelantarnos a tus propósitos. Porque tú tienes un día en que te propones juzgar a la tierra habitada y ese día nadie lo cambia, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solamente el Padre. Señor, ayúdanos a no adelantarnos a tus propósitos. En tu nombre bendito, Cristo, oramos. Amén y amén. No olvides compartir. Para seguir subiendo más reflexiones.